¿Qué piensa la gente de la economía, de la política, de la justicia? ¿Existen riesgos de la profecía autocumplida? Esto y la imagen de los políticos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar en este bloque. Hemos invitado a Ari Titonel, él es politólogo y a su vez trabaja en el equipo de Gustavo Córdoba. Ari, ¿cómo te vas? Buenas noches. Hola, Gabriel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. ¿Cuál es el principal problema que ven los argentinos en estos tiempos? ¿Cuáles son las cosas más importantes, digamos, las mayores preocupaciones de nuestro país? Nosotros todos los meses realizamos encuestas nacionales y medimos evaluación de gestión, diferentes candidatos, escenarios y también las problemáticas, ¿verdad? Y por segundo mes consecutivo hemos detectado, o los datos que sobresalen son la corrupción y la inflación, ¿verdad? ¿Se ha modificado esto últimamente? No. ¿Qué era antes? Generalmente es la seguridad o el desempleo, también la pobreza, ¿verdad? Y a su vez, la particularidad de este estudio es nosotros notamos un fuerte pesimismo por parte del argentino que está enfocado, tiene dos ejes. Por una parte es la cuestión de la situación económica, ¿verdad? Es el aumento de las tarifas, el aumento del combustible, la devaluación y que los sueldos no acompañan, no alcanza a fin de mes. Y el otro dato es la cuestión de la crisis institucional, ¿verdad? Existe un muy fuerte descreimiento a las instituciones, tanto a la política. Nosotros medimos particularmente la imagen y la credibilidad hacia los políticos, la justicia. ¿Tenés algún número como para tirarnos de esto? A ver, que sea sorprendente o descriptivo de la situación. Mira, el dato, para que te des, para que podamos observar el nivel de descreimiento que existe es los políticos, las instituciones y los empresarios tienen un nivel o una imagen negativa que supera el 70%. La justicia alcanza el 82%, ¿verdad? Y a su vez con nosotros cuando medimos la credibilidad, la única que supera el 20%, creo que llega a algo del 24%, son los políticos. Entonces, ¿qué sector de la sociedad cree en la política, cree en la justicia, cree en el empresariado? Y generalmente son aquellos que se benefician de estos sectores, ¿verdad? Hoy en día en realidad es transversal este descreimiento, ¿verdad? Y a su vez implica una oportunidad para profundizar en la corrupción, digamos, y esto nos lleva también a pensar en cambios institucionales, ¿verdad? Porque la corrupción en este momento que estamos viendo en Argentina no toca únicamente el kirchnerismo, digamos, con el caso de los cuadernos, sino también a Cambiemos a través de los aportantes truchos. Pero a su vez nosotros algo que pudimos percibir es que existen dos núcleos negacionistas y que estos hechos lo único que hacen es consolidar la posición de un lado y del otro de la grieta. Digamos, hay dos sectores que ya ha pasado a ser una religión, el macrismo y una religión el kirchnerismo, se niegan cualquier cosa. Una de las preguntas que nosotros hicimos es, ¿usted considera que Cambiemos y María Eugenia Vidal están involucrados en el caso de los aportantes? Y existe un 22% que lo niega. Del mismo caso, cuando hicimos la pregunta en relación a los cuadernos y si consideraba que Cristina está involucrada, un 30% lo niega. Entonces, acá esto es lo que nos permite ver cómo existen dos núcleos. Por más que estén las confesiones de un lado y las pruebas del otro. Si bien hay que reconocer que otra de las preguntas que nosotros consideramos o que hicimos fue si consideraba que esta situación iba a llevar a cambiar el voto y un 18% dijo que lo iba a hacer. Entonces, solamente un 18%. Un 18%. Entonces, refuerza este dato que nosotros decíamos, que cómo están marcados. Otra de las preguntas es esta idea de si considera que el gobierno nacional está haciendo un uso político del caso de los cuadernos para ocultar la crisis y el manejo de la economía, y un 50% está de acuerdo con eso. Ari, la gente, digamos, el argentino, ¿creemos que la cosa va a estar mejor de acá a unos meses? ¿Creemos que va a estar peor? ¿Creemos que va a estar igual? ¿Cómo estamos siendo pesimistas, optimistas? La particularidad es que
uno puede pensar en cómo va a estar de acá a 12, a 24 meses, cuando existe un panorama o un punto de partida claro, ¿verdad? Hoy el gobierno vive en un negacionismo, Primero y principal porque no reconoce la situación en la que está atravesando, que considera que es una turbulencia. Digamos, nosotros consideramos que más que una turbulencia estamos en una crisis institucional y estamos en un proceso, te diría que hasta histórico, porque tenemos devaluación, digamos, hechos de corrupción que atraviesan todo el aparato político. Esto ya ha pasado en el año 2001. Sí, una sí. corrupción tremenda, una devaluación tremenda, una crisis inflacionaria, crisis de credibilidad política, que se vayan todos y bueno, acá estamos. Sí, pero bueno, me gustaría pararte en eso que decís de que se vayan todos. En realidad lo que pide la gente es, otra de las preguntas es si considera que nosotros tenemos que pensar, o sería bueno pensar en una posición más que apoya al gobierno, no que apoya al gobierno, pero que contribuya a salir de esta crisis, y un 55% considera que tiene que ser así. Entonces esto lo que nos muestra es que hay un desfasaje, ¿verdad? Porque la política está pensando en términos electorales y la gente está pensando en poder llegar a fin de mes, ¿verdad? Están pensando en necesidad, en resolver la cuestión económica. Ya no te diría, permitime corregirte, la gente ya piensa cómo llegar a mediado de mes, más que llegar a fin de mes. Ari, ¿cómo miden los políticos? ¿Hay algún tercero? ¿O quién sería el tercero? ¿Quién sería la opción entre Cristina o Macri o el kirchnerismo y Cambiemos? Si hoy tenemos que, digamos, hay que pensar las encuestas como fotos, digamos, como recortes de la realidad, ¿verdad? Si hoy hay que pensar en un escenario electoral, es muy difícil decir que alguien tiene el traje de presidente. Hoy es una incógnita, digamos, el escenario electoral es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque vos tenés un presidente que en cualquiera de los escenarios llega al 30%, a su vez tenés a Cristina con un núcleo duro fuerte, pero con un techo muy bajo, y entonces hay una particularidad. Si bien el peronismo se encuentra en una encrucijada, porque si acompaña a Cristina, es muy difícil que pierda. Y si no lo hace también, porque por afuera no hay una tercera fuerza, ¿verdad? Y a nivel Córdoba, ¿cómo está la situación? No sé si han realizado algún tipo de estudio sobre el gobernador Schiaretti, sobre el intendente Mestre, sobre los otros posibles candidatos que resuenan en el ambiente de la política, dígase Olga, dígase Passerini, etcétera. El escenario provincial no escapa a la situación nacional, ¿verdad? Entonces hay que esperar cómo se resuelve. Yo creo que gran parte, y es lo que nosotros estamos estudiando, gran parte del electorado y de la élite política también está esperando ver cuál es el desenlace de esto para pensar en alternativas, en fórmulas. Hoy por hoy es verdad que el gobernador Schiaretti está consolidado por el caudal de obras que está realizando en la provincia, pero a su vez es necesario o sería muy importante pensar en un nuevo contrato electoral que enamore a la gente, ¿verdad? Y por el otro lado tenés a Cambiemos o a Mestre particularmente que necesita, o digamos la marca de Cambiemos, que necesita ver qué desenlace ocurre con Macri. Nosotros hablamos del famoso dedo de Macri que ha transformado, por ejemplo, a Bullrich en un candidato desde el conocimiento, ¿verdad? Exacto. Ari, te agradecemos por haber formado parte del espacio y nos quedamos sin tiempo. Dale, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, tras ella Alfredo Curuchet para hablar de las cuestiones económicas que aquejan a nuestro país. Ya volvemos.